Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Han pasado las elecciones al Parlamento Europeo y como en el caso de los huracanes que arrasan con una región, aún no alcanzamos a ver los daños, las consecuencias de este fenómeno político. Aunque muchos pronósticos de cómo crecería la representación de la extrema derecha han acertado, es necesario constatar que también hay territorios que se han salvado y el balance al final no parece ser tan negativo. Empecemos por los países nórdicos. En Suecia sorprendió el enorme apoyo logrado por el Partido Verde y el de izquierda, que superaron con mucho los resultados electorales que habían tenido en las últimas elecciones parlamentarias nacionales. El Partido Socialdemócrata se mantuvo, pero no alcanzó el resultado que esperaba. En cambio, el Partido Conservador hizo una buena elección, mientras que los pequeños partidos de su coalición, los liberales y los demócratas cristianos, apenas se salvaron de ser excluidos debido a su baja votación. La mayor sorpresa fue el partido de ultraderecha, los suecodemócratas, que sostienen al gobierno actual y son el tercer partido a nivel nacional. Tuvieron una pésima elección, bajando de haber obtenido el 15% de los votos en 2019 al 13% en estas elecciones. Son varias las razones de esta caída, entre ellas los escándalos sufridos en los últimos meses, por ejemplo, su manipulación de plataformas anónimas de medios sociales para la desinformación, pero también la actitud antieuropea de su electorado, que simplemente no votó. En Finlandia sucedió una cosa parecida y los ultraderechistas del Partido de los Finlandeses, que a nivel nacional se habían fortalecido tanto, bajaron su votación del 13,5% al 7,6%, mientras que los grupos conservadores y liberales se mantuvieron y el partido de izquierda, como en Suecia, logró excelentes resultados con 17% de los votos. Al parecer, el motor de la izquierda fue Li Andersson, exministra de Educación de 37 años de edad, que cosecha una gran popularidad, mientras que la extrema derecha, como en Suecia, se ha visto envuelta en numerosos escándalos. También en Dinamarca, la izquierda verde hizo una magnífica elección, mientras que los conservadores cayeron enormemente y los pequeños partidos de extrema derecha obtendrán una pequeña representación. A nivel europeo, aunque en efecto, como lo indicaran los pronósticos, los partidos de extrema derecha hayan tenido altas representaciones en Alemania, Italia y Francia, los grupos conservadores moderados, el Grupo Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales agrupados en Renew, siguen teniendo una mayoría cómoda, 400 de los 720 escaños del Parlamento Europeo. Sin embargo, sus divisiones internas pueden ser aprovechadas por los ultras de derecha para bloquear mociones o cuestionar políticas ya aprobadas. Además, los liberales de Renew se han visto debilitados, pasando de 102 representantes a 79, casi el mismo número de escaños que el grupo de conservadores europeos, CRE, liderado por Meloni, ha logrado. ¿Qué significan estos resultados? Por un lado, mayores tendencias al nacionalismo, al aislacionismo, cuestionamiento del libre comercio y, como ya se estaba dando, mayores barreras a la inmigración. Las grandes banderas del liberalismo o neoliberalismo europeo se ven cada vez más cuestionadas por estas fuerzas ultranacionalistas que solo piensan en sus propios intereses nacionales, lo que amenaza los pilares mismos de la integración europea. Por el otro lado, las metas de seguridad, por ejemplo, en la guerra Ucrania-Rusia, se ven también amenazadas, aunque solo una parte de la extrema derecha apoya a Putin y prefiere sacrificar a Ucrania. Una guerra prolongada puede reforzar estas posiciones. Y si además la extrema derecha logra conquistar los gobiernos de los grandes países europeos, como ya sucedió en Italia, entonces sí toda la construcción europea se verá amenazada seriamente. Lo estamos viendo
con el caso de Francia, donde el presidente Macron ha llamado a la disolución del Parlamento y a nuevas elecciones este mismo mes. Macron sigue el ejemplo español, esperando que esta movida haga despertar al electorado, lo concientice de que lo que está en juego es el régimen democrático mismo. Pero si esto le resultó a Sánchez en España, no necesariamente le resultará a Macron, y los sondeos no le son favorables. Por no hablar de la situación en Alemania, donde la coalición gobernante está siendo cuestionada y amenazada por todas partes. Aunque aquí el riesgo de un gobierno de extrema derecha es mucho menor que en Francia. Lo dicho, el huracán está causando y causará enormes destrozos. Solo esperemos que después de su paso aún sea posible una reconstrucción. Esta debería rescatar lo esencial de lo que ha sido la integración europea, en sus facetas más positivas de cooperación y construcción de un proyecto de paz y bienestar basado en el respeto a los principios democráticos, derechos humanos y solidaridad internacional. Esperemos que la excepcionalidad que constituyen los resultados de los países nórdicos en estas elecciones se llegue a generalizar a toda Europa en un futuro no muy lejano. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.